instancia participativa. Sin embargo, actualmente ya no solamente se habla de un diagnóstico comunitario, sino existen diferentes formas de diagnóstico que no tienen que ver solamente con lo participativo, tienen que ver también con la lectura de los territorios, tienen que ver con la lectura también de quién está diseñando los diagnósticos. Existen ahora diferentes terminologías como es un diagnóstico comunitario participativo, diagnóstico de realidades, abstracción de realidades sociales, diagnósticos territoriales también. Va a depender del enfoque o depende de los enfoques por los cuales nosotros estamos guiados. Va a depender también de los objetivos que usted quiera perseguir. Digamos, en este caso, nosotros dentro del curso de enfoque comunitario no hacemos diagnósticos comunitarios. Los diagnósticos comunitarios tienen una característica especial y es que deben ser participativos. Obviamente, y tienen que tener una trascendencia también en el tiempo, tienen que salir de la comunidad. Sin embargo, nosotros para el ejercicio, los ejercicios que estamos desarrollando en enfoque comunitario, es más un diagnóstico de realidades o una lectura de realidades, en donde nosotros buscamos diferentes fuentes de información, diferentes recursos, interpretamos la realidad o interpretamos lo que pasa, digamos, alrededor, construimos un fenómeno social o construimos un problema social y a partir de eso lo comenzamos a documentar, lo reafirmamos o lo cambiamos a medida que vamos interactuando con las comunidades o que vamos interactuando, digamos, con las personas. Eh, entonces, eso es, digamos, de las características que nosotros tenemos. Por eso es que es muy inequívoco cuando nosotros en este momento, cuando nosotros hablamos de que estamos haciendo diagnósticos comunitarios, porque una de las características principales, ustedes tienen un manual en las lecturas, en el clase a clase, tienen un manual donde dice el paso a paso de cómo hacer un diagnóstico comunitario participativo y es precisamente todas las personas de la comunidad con las cuales nosotros estamos trabajando dentro de los territorios deberían participar. Existen diferentes formas de participación que se dan a través de las herramientas participativas y estas herramientas participativas van desde las reuniones con las personas hasta el levantamiento de información a través de instrumentos específicos, instrumentos que ustedes quizás revisaron o que revisaron, digamos, durante este módulo 2 que tiene que ver con instrumentos específicos con los cuales se levanta la información. Recuerden que los diagnósticos de realidades que estamos haciendo nosotros o que ustedes, digamos, están construyendo dentro del curso de comunitario parten inclusive desde la misma construcción de un problema social que ustedes comienzan a levantar, que reafirman cuando van a las comunidades o cuando se dan cuenta de los territorios, información que también construyen con fuentes documentales tanto primarias como secundarias. Recordar que obviamente las fuentes primarias tienen que ver aquellas con las que interactuamos con las personas, pero también hay unas fuentes primarias que podrían ser los documentos estadísticos, los planes de gobierno, los PLADECO en este caso, que tienen que ver con la información territorial que existe sobre el territorio, pero también la memoria histórica, la conversación con las personas, la historicidad, que también son fuentes de información que va entre lo primario y lo secundario. Ahí obviamente depende del tipo de información que ustedes estén levantando. Otra segunda forma también que tiene que ver con el levantamiento de la información, que fue algo que ustedes también fueron construyendo, que es un formato de recolección de información o de posibles entrevistados o inclusive ese formato de recolección tiene diferentes ámbitos. Entre ellos los formatos de recolección pueden ser dirigidos con preguntas, digamos, a los integrantes de la comunidad, dirigidos o la identificación de líderes sociales. Existen, no sé, preguntas, por ejemplo, que uno hace o se da cuenta al interior de las comunidades. Formatos de observación, también los formatos de observación son válidos, digamos, en la medida que si yo voy a un territorio o si me dirijo a alguna población,
hay información de las calles, hay información del tipo de viviendas, hay información del tipo de espacios en el que las personas viven. Si yo estoy, por ejemplo, ahora trabajando a través de la virtualidad, también me doy cuenta el tipo de tecnología que manejan las personas, el tipo de acceso a la tecnología. No sé, creo que, por ejemplo, hay grupos en los cuales hay personas que no saben manejar, por ejemplo, las plataformas digitales, entonces para conectarse es muy difícil, o pueda que, por ejemplo, para las personas que están trabajando con instituciones, las personas se conectan a través de una plataforma institucional y esa plataforma a la que se articula, o de lo contrario no. Entonces hay múltiples formas también de diagnosticar e interpretar las realidades. Los territorios mismos, no es lo mismo estar en un territorio, por ejemplo, en Cerro Navia, en Santiago, a estar, no sé, en Alerce, digamos, en Puerto Montt. Ahí cambian automáticamente los territorios y ahí, obviamente, digamos, a través del diagnóstico, las fuentes primarias y secundarias van a ser claves para hacer una lectura también de los territorios y donde se encuentran las personas. A pesar de que no podamos ir físicamente a los territorios o no podamos hacer intervención directamente, no quiere decir que no estemos todo el tiempo diagnosticando o que todo el tiempo estemos en alerta, digamos, con respecto a lo que pasa con la gente. Recuerden que hay conceptos claves que ustedes ya deberían tener, digamos, incorporados, o que obviamente tienen que estar presentes, digamos, a medida que ustedes van haciendo un diagnóstico, y es obviamente la definición de comunidad. Ustedes deben tener un criterio ético y epistemológico desde las bases de lo que es comunidad, de las múltiples definiciones, o inclusive construir propias definiciones de los conceptos comunitarios. Cómo se conciben las comunidades, eso también es súper importante de saber, digamos, en la historicidad de una comunidad, cómo se reconocen ellos, si realmente tienen tienen algún nivel de importancia o concordancia, digamos, dentro de esta comunidad. Si yo pertenezco a un grupo, a una olla comunitaria, realmente pertenezco, me reconozco dentro de la comunidad. Esa olla comunitaria está puesta dentro de un territorio que primero fue una invasión, un territorio donde íbamos a lavar todos en conjunto, y después ya llegó el acueducto, mientras nosotros, digamos, como olla comunitaria vivíamos en un territorio de tomas, pero a pesar del tiempo y del reconocimiento, la expansión de ciudad se fue abriendo, por lo tanto ya no es una toma, sino es un barrio consolidado, ya tenemos todos los servicios. Ahí es específico prácticamente, digamos, la historicidad de los lugares para hablar de un diagnóstico comunitario. Preguntarse siempre qué es el enfoque comunitario. Recuerden que el enfoque comunitario es la clave, digamos, en la interpretación para las necesidades de las personas, para atender realmente, también para aplicar las políticas públicas y para articular los niveles institucionales de acuerdo a donde estemos nosotros interactuando. Recuerden que hay niveles institucionales desde diferentes tipos. Igual cuando uno va a hacer un diagnóstico comunitario, también se sitúa o como estudiante o como participante, o se sitúa también, digamos, como miembro funcionario público. Si yo estoy trabajando, no sé, para el Dideco, si estoy trabajando para el Senadi, si estoy trabajando para la gobernación, si estoy trabajando con la oficina de discapacidad, si estoy trabajando con el ELDI, ahí uno se va ubicando automáticamente también de acuerdo a un enfoque comunitario. Recuerden que el enfoque comunitario tiene tres características principales, y es los tres modelos que articulan el enfoque comunitario, que tienen que ver con el modelo de redes, el modelo de práctica comunitaria y en sí el modelo comunitario, que son obviamente prácticas o formas también de articular el enfoque comunitario. La triple articulación, ustedes tienen que darse cuenta, digamos, cuál es el tipo de articulación que se da a nivel intrainstitucional, a nivel intrasocial, o a nivel también comunitario, dependiendo en el nivel en el que estén actuando. Los modelos de redes, obviamente ustedes ya en este momento tendrán la capacidad de crear o de diseñar modelos de redes. Primero, preguntarse qué es una red, cómo se componen las redes, qué tipo de red es, si es una red social abierta, si es una red social focal, qué tipo de intervención. Recuerden que hay diferentes tipos de intervención que también se ven dentro del módulo de enfoque comunitario, que tienen que ver con la intervención en red o la práctica en red, de acuerdo a los tipos de redes. También lo que me permiten los modelos de redes
es hablar de los tipos de instituciones o obviamente clasificar la institucionalidad que está con más o menor pertenencia a la comunidad. Aquí obviamente sale el concepto de institución fría, institución caliente, que tienen que ver con el tipo de acciones o el tipo de cercanía que tienen las comunidades con este tipo de instituciones. Así que igual también y la identificación de instituciones también es importante al momento de desarrollar los tipos de intervención. Cuando nosotros tenemos claro los tipos de instituciones que están alrededor, digamos, de los espacios vitales de las comunidades, también podemos desarrollar cierto tipo también de intervenciones. Cuando nosotros hablamos de una práctica en red es porque finalmente vamos a utilizar el modelo de redes y las instituciones para poner a interactuar, para crear o diseñar dispositivos de intervención que puedan atender específicamente, digamos, a las comunidades. Los contextos y sus componentes, ustedes obviamente quizás sean un poco más expertos en el análisis contextual, empezando, digamos, desde cómo se componen los territorios, las características, el tipo de vivienda, el tipo de accesibilidad, el tipo de bienes y recursos. Cuando nosotros hablamos de analizar los contextos, también estamos hablando, por ejemplo, de el tipo de acceso, digamos, a los bienes de consumo. No es lo mismo tener al lado el Jumbo, y eso ya me ubica dentro de un territorio, o hablar del supermercado, no sé, el Cugat o no sé, el Trébol, no me acuerdo de otros nombres, pero cambia automáticamente el tipo de economía, el tipo de acceso. No es lo mismo tener cerca de mi casa la posta rural a tener el hospital, ¿sí? No es lo mismo tener una vivienda, un acceso, digamos, con una vía abierta, eh, súper bien pavimentada, con todos los servicios, a estar en un camino rural. Entonces también los contextos y los componentes también van a variar y son indispensables al momento, digamos, de hacer un diagnóstico comunitario. ¿Por qué les digo, por ejemplo, lo de los supermercados o lo de acceso? Porque también, digamos, no sé si yo estoy, si mi casa queda, no sé, dando la vuelta y a la vuelta hay un jumbo, automáticamente yo me ubico sobre un plano territorial totalmente diferente. ¿Sí? Nosotros sabemos que los jumbos están ubicados estratégicamente dentro de lugares muy privilegiados dentro de la ciudad, a cambio de, por ejemplo, un Cugat no está, está puesto también para otro tipo de necesidades. O si yo voy, por ejemplo, a mirar los productos que vende el jumbo, son de acceso a un tipo de población, a un grupo comunitario totalmente diferente a quizás los bienes de consumo que están en el Trébol o están en el Cugat o están en el Santa Isabel, ¿cierto? Automáticamente cambia. Entonces también cuando ustedes analicen los contextos de sus comunidades o de los territorios en los cuales están, tienen que tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Qué queda más cerca? ¿Está cerca un hospital? ¿Está cerca la posta? ¿Qué, los colegios que están alrededor? ¿Los jardines infantiles? ¿Los parques también? Inclusive la información y la accesibilidad, por ejemplo, al ocio y tiempo libre, no sé, a cultura, por ejemplo. Hay muchos de los barrios que están hacia las periferias que no tienen acceso, por ejemplo, a bienes de consumo como la cultura, entonces los teatros quedan lejos, los centros comerciales quedan lejos, simplemente se encuentran como las tiendas de barrio y algunas postas rurales y algunos colegios, no sé, de algunos colegios que no tienen una infraestructura buena. Y eso también habla de una posición o habla acerca de un contexto y los componentes que implican también una relación de vida comunitaria. Eso, no sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe, por mi parte está claro. Todo ahí. Lo que acabamos de hacer fue prácticamente también darle un poco un repaso a lo que ustedes, entre comillas, debieron haber tratado dentro del módulo 2. Recuerden que ustedes tienen un libro, yo les voy a pegar después un manual un poco más chico también de enfoque comunitario, pero ustedes esta información, todo lo que tiene que ver con los modelos del enfoque comunitario, lo encuentran en las lecturas de Martínez. Martínez especifica muy bien desde los planos comunitarios, desde la ontología comunitaria, hasta este tipo de cosas que se encuentran en en los modelos de redes, en la práctica, digamos, en el modelo de redes sociales,
Esto lo pueden ustedes consultar, digamos, para los que no han entendido o para los que, digamos, todavía no se ubican o por lo que están medio perdidos también con el enfoque comunitario. En las lecturas de Martínez, recuerden que esta teoría de modelo comunitario viene desde la psicología comunitaria, por lo tanto, ahí pueden echar una repasada, pueden comprender un poco más esto. Diagnosticar específicamente lo que hemos dicho, la finalidad y el propósito del enfoque comunitario a través del diagnóstico. El diagnóstico permite comprender los problemas que plantea la realidad, de tal manera de obtener los conocimientos necesarios para planificar acciones y soluciones viables. Obviamente que si nosotros quisiéramos hacer un trabajo transversal del enfoque comunitario, uno partiría específicamente, como lo hicimos nosotros, de plantear un problema social o de construir un problema social de cada una de las comunidades. Lo segundo es buscar la información, que es lo que están haciendo ustedes en este momento. Y lo tercero es planificar acciones y soluciones viables. Recuerden que o prácticamente cuando ustedes salen con sus grupos, digamos a comunidad, intervienen, están interviniendo prácticamente a través de la planificación de actividades, de acciones y soluciones viables. El ideal sería que nosotros a las comunidades, digamos cuando finalice en diciembre este curso, sería dejar prácticamente el diagnóstico hecho y un plan de intervención, una estrategia de intervención social que le permita a las comunidades o que le permita a esos grupos tener una acción directa o trabajar, digamos, en estas acciones directas, que es obviamente el ideal. El ideal sería que esto se trabaje, no solamente los diagnósticos comunitarios son la única herramienta de trabajo comunitario, pero sí son la primera herramienta, digamos, de análisis que uno debería tener. Recuerden que los trabajos comunitarios no deben cortarse o no deben limitarse, digamos, que es lo que muchas veces pasa, digamos, cuando los estudiantes van a práctica, van a ciertos lugares, levantan la información, salen y se van y presentan sus informes a los profesores, pero a la comunidad no le dejan absolutamente nada. Entonces, eso también es algo de que lo que ojalá que ustedes, el trabajo que están haciendo, puedan también junto con sus procesos de intervención, digamos, con el ramo de intervención, podrían también, digamos, anexar un documento que tiene que ver con el diagnóstico que ustedes han levantado, porque es la interpretación también de ustedes. Y muchas de estas interpretaciones son muy válidas en la medida que ustedes, por ejemplo, puedan contribuir al levantamiento de información. Recuerden que los diagnósticos no son útiles si no presentan alguna información también que sea útil para la comunidad. Y muchas veces las comunidades o en los grupos en los que estamos, las personas, pues porque son personas del común, no tienen las habilidades, por ejemplo, para sistematizar, para escribir en computador. Entonces, muchas veces los diagnósticos que nosotros dejamos o esos diagnósticos con los cuales nosotros somos partícipes o agentes, también sirven, digamos, para las comunidades y es un buen insumo, digamos, para este tipo de agrupaciones. ¿A quiénes diagnosticamos? Nosotros diagnosticamos o para quiénes va dirigido los diagnósticos comunitarios y es prácticamente que nosotros vemos una relación amplia entre las comunidades o las agrupaciones y es importante nosotros decir que diagnosticamos no solamente en la palabra, digamos, diagnóstico, que es bastante clínica, sin embargo, abstraemos realidades. Por ejemplo, nosotros acá interpretamos las realidades. Recuerden que los diagnósticos, o hablar de diagnóstico comunitario, es una interpretación también de la realidad como terapeuta ocupacional, con los elementos. Es decir, si usted, por ejemplo, construye un problema social, lo documenta, busca las fuentes primarias, lo ratifica con los integrantes y usted da unas posibles soluciones o inclusive comienza a darse cuenta o ve la estructura social de esa comunidad, es también una parte de su interpretación. Y porque pues precisamente también estamos hablando de que los diagnósticos eh, no son algo como unidireccional, tienen bastantes vertientes, los diagnósticos comunitarios tienen bastantes, bastantes, digamos, miradas y va a depender también, si yo como terapeuta ocupacional tengo una mirada súper reductiva,
Y si simplemente yo me limito o no me limito prácticamente, yo tengo una posición bastante reduccionista de los fenómenos que le pasan a la comunidad, mi diagnóstico simplemente va a ser también reducido, no va a tener muchos elementos de discusión, pero a medida que yo voy ampliando los fenómenos, a medida que yo voy hablando también a quienes, por ejemplo, digamos en las imágenes que nosotros tenemos aquí en el PPT, hay diferentes formas de interpretar. Uno lo podía hacer un diagnóstico desde una perspectiva intercultural, digamos en el caso de la imagen que tenemos en la mano izquierda, y de ahí pueden salir múltiples formas de diagnosticar. Podemos hablar de un territorio andino, podemos hablar de un territorio chileno que está en el norte, o específicamente podemos hablar desde una perspectiva de género, podríamos hablar desde un diagnóstico pensado simplemente en la productividad de las mujeres. Entonces va a depender también de la mirada y el foco que nosotros tengamos. Si mi diagnóstico no tiene mucha consistencia, es un diagnóstico débil, por lo tanto eso también habla de un carácter o habla también de una formación débil como terapeutas ocupacionales. También va a depender, digamos, de una mirada inter y transdisciplinar que tiene que ver también con la construcción de los problemas sociales. Por lo general, no es saludable y no es recomendable que los diagnósticos comunitarios, especialmente los participativos o los diagnósticos de realidades, se hagan unísonamente. ¿Sí? De que solamente sea el terapeuta ocupacional que levante esta información. Ojalá vaya con un equipo interdisciplinar, vaya con la psicóloga, vaya con el trabajador social o con el asistente social, vaya con el equipo de sociólogos, de antropólogos o vaya inclusive hasta con los kinesiólogos cuando se reducen los equipos a salud. Entonces es importante también las perspectivas. Obviamente, si ustedes presentan los informes o presentan cosas bastante simples y banales, obviamente eso habla también de la capacidad de que usted tiene, digamos, para hacer el análisis de las realidades. Si usted simplemente agarra un problema social, no lo construye, no estabiliza, por ejemplo, aspectos macrosociales, microsociales, no conversa este tipo de cosas con los territorios, no hace un diagnóstico territorial, no habla con los participantes, no identifica líderes, no identifica cosas importantes del territorio, lugares, personas, obviamente su diagnóstico no va a quedar en nada y va a tener una mirada bastante reductiva. Entonces, pero eso va a depender también de su mirada, digamos, como profesional. También es importante, por ejemplo, mirar sobre quiénes estamos nosotros interviniendo. No es lo mismo intervenir sobre un territorio como el que encontramos en la fotografía, quizás del lado izquierdo de sus pantallas, a intervenir sobre un grupo de, por ejemplo, en este caso de niñas afro. Muy seguramente pueden ser migrantes, pueden no ser migrantes, podemos estar en su territorio, no podemos estar en ese territorio, pero hay una particularidad también y es en esas particularidades, no es lo mismo, digamos, intervenir sobre un grupo de mujeres a un grupo de hombres, siempre hay que saber o específicamente dilucidar a quiénes, ¿sí? O sea, siempre debe haber ahí una parte de a quiénes estamos diagnosticando y sobre qué. Y algo que es súper pertinente es el enfoque territorial. Si nosotros tenemos un enfoque territorial, nos damos cuenta que no es lo mismo diagnosticar en Arica que, por ejemplo, en la zona sur de Valdivia o en Puerto Montt. Hay perspectivas territoriales que van también dando la configuración de las comunidades. No es lo mismo vivir en Santiago Centro que vivir en Puerto Montt Centro. ¿Sí? De ahí automáticamente los territorios y la forma territorial cambia, por eso es tan importante también tener una perspectiva del territorio bastante amplio y saber a quiénes, o sea, no es lo mismo, vuelvo y lo digo, intervenir o hacer un diagnóstico comunitario en el centro de Santiago o a quizás hacer un diagnóstico comunitario en la zona rural de Puerto Montt. Entonces, siempre es súper clave a quiénes nosotros estamos diagnosticando. En términos, digamos, ya casi epistemológicos o para dar una definición más dura de lo que es un diagnóstico comunitario participativo. El diagnóstico comunitario constituye una oportunidad democrática para que toda la comunidad participe. Y en este sentido, las organizaciones comunitarias deberán buscar la participación amplia y activa de sus miembros y en lo posible de toda comunidad desde la definición de los problemas hasta la formulación de conclusiones. Entonces es importante, vuelvo y lo digo y lo aclaro, de que nosotros este semestre
por la presencia, por la virtualidad y por todos los contextos, no hacemos diagnósticos comunitarios participativos, hacemos un diagnóstico de realidades sociales. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico de realidades sociales. ¿Por qué? Porque obviamente no es participativo, no estamos reuniéndonos con las comunidades, no estamos diciéndoles a ellos, vamos a construir un árbol de problemas, vamos a hacerlo, vamos a categorizar qué soluciones tienen, qué recursos hay, digamos, para solucionar eso, porque no lo estamos haciendo. Estamos inclusive bajando, haciendo el aterrizaje desde un problema social que se construye con las fuentes que nosotros hemos recolectado, se ratifica y se hace un análisis de los elementos que tiene la comunidad. Por ahora no es un diagnóstico comunitario participativo. No está mal, decirlo, digamos, para que ustedes también sepan, ¿no? Porque no es que el profesor nos mandó a hacer un diagnóstico comunitario. No, esto no es un diagnóstico comunitario y no ha sido la intención tampoco, porque obviamente un diagnóstico comunitario implica la intervención sobre las comunidades, ¿sí? Eh, es importante que la comunidad no se limite a actuar como fuente de información. Eso es súper importante, digamos, dentro de los diagnósticos comunitarios participativos. Si las personas, digamos, no interactúan, no participan, pero tampoco ponen soluciones, ahí no se convierte en un diagnóstico comunitario, sino y que no solamente sean tratados como fuente de información, que prácticamente es algo que nosotros estamos haciendo ahora, digamos, con las agrupaciones, teniéndolos como fuente de información. ¿Pero por qué? Porque obviamente no podemos interactuar con ellos. Y obviamente la participación en cuanto a las relaciones o en cuanto a la formulación de soluciones sale desde la misma comunidad. Cuando ustedes tienen, creo que de lectura de base, un paper que habla acerca de algunos fenómenos que se construyen, digamos, desde terapia ocupacional, que está la experiencia de un profesor que se llama Ricardo López, que él habla acerca de cómo la misma comunidad construye un ecomapa y a partir de la construcción del ecomapa se dan las soluciones también y a partir de un fenómeno natural, que es el fenómeno de creciente de un río y los pescadores quedan sin productividad y se diseñan otras formas a partir de los mismos recursos comunitarios. Entonces, por ejemplo, en terapia ocupacional es súper clave eso, digamos, que los participantes o las comunidades siempre sepan, digamos, hacia dónde orientar sus mismas soluciones. Recuerden que nosotros en los diagnósticos comunitarios no brindamos las soluciones, sino es junto con la comunidad la que plantea las formas de intervenir sobre esos problemas que se encontraron a través del uso del diagnóstico comunitario. Los pasos a seguir para hacer un diagnóstico participativo es de verdad, o hacer un verdadero proceso participativo, tienen que ver con 4 pasos súper claves que enseña la literatura básica, que es primero identificar el problema central y para eso obviamente existen herramientas de identificación. Yo no sé si ustedes las han conocido, entre esas está el árbol de problemas, existen diferentes formas también de identificar un problema, que es también, digamos, a través de lo que nosotros hicimos en un primer momento y es construir un problema social, construirlo desde nivel macro, aterrizarlo a nivel microsocial, corroborar información con las fuentes diagnósticas, con las fuentes de información. Recuerda que existen diferentes formas de recolectar la información, ya sea por observación, sea por fotografía, sea por exploración, sea por comunicación, digamos, de los territorios, o sea, de comunicación con actores sociales claves. Yo siempre le digo a los estudiantes, en todas las comunidades o en todos los barrios que nosotros estamos, o siempre hay alguien que brinda la información, siempre hay alguien que le cuenta a uno la copucha o se sabe la historia del barrio, se sabe la historia de la comunidad. Siempre hay documentos también que uno puede hacerlo, siempre hay actores claves, digamos, si ustedes se dan cuenta, siempre en la plaza, digamos, ubiquémonos en la plaza de nuestras comunas o de nuestras ciudades. Siempre hay actores claves, siempre está el señor que vende, no sé, el mote con huesillo en una esquina, al otro lado están los malabaristas, siempre hay alguien vendiendo maní confitado. Yo estoy recreando, digamos, la imagen que tengo de la plaza central de Temuco
pero siempre hay actores claves que han permanecido ahí durante mucho tiempo. Siempre hay un señor en una esquina que ha permanecido durante muchos años, que lo conoce todo el mundo y él se conoce la historia. Por ejemplo, cuando nosotros logramos en un diagnóstico identificar ese tipo de actores siempre nos va a dar mucha información de cómo se construye el territorio, cómo son las dinámicas, cómo es el acceso. Sí, también me imagino, por ejemplo, en los barrios, siempre está el señor de la esquina que lleva ahí durante mucho tiempo, el que lo vio usted crecer prácticamente, que se sabe la historia, que ha estado ahí por mucho tiempo, o siempre está, yo siempre les digo que siempre está como la vecina copuchenta que se sabe la información de todo el mundo, de que son de esas señoras que ven por el velo de la cortina y se saben absolutamente todos los movimientos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de informantes o de personas súper claves son realmente las que alimentan los diagnósticos comunitarios participativos. Lo segundo que usted hace, digamos, dentro de un diagnóstico comunitario participativo, tiene que ver con el plan de trabajo. Si el plan de trabajo del diagnóstico no es simplemente llegar a recolectar información y plasmarla, sino qué va a hacer con esa información, cómo va a planificar que la comunidad entera trabaje con esa información que usted les ha dado o que usted ha recolectado. Es importante eso. El plan de trabajo tiene que ver también con todas las fases, tanto de preparación, desde el momento que usted revisa los documentos, planifica, por ejemplo, ustedes que tuvieron que hacer una entrevista, que planificaron una entrevista o un formato también de observación. Recuerden que los formatos también de entrevista pueden ser abiertos, cerrados, semiestructurados, que pueden también ustedes, por ejemplo, llenar formatos de observación. Si usted va, no sé, y diseña un formato de información, dibuja las calles, dibuja un plano de la ciudad, identifica lugares clave, los hospitales, los colegios, las tiendas de barrio, identifica sectores específicamente o lugares o señales históricas que también le permitan a usted. Después de eso, obviamente, usted reúne la información y después dentro de ese plan de trabajo dice qué vamos a hacer, se sistematiza esa información o qué va a pasar con esta información, planifica los encuentros, planifica las formas en las que va a interactuar con la gente. Y obviamente el tercer paso se refiere a realizar específicamente el diagnóstico, como usted lo haya planificado, y el cuarto paso que no se puede olvidar dentro de un diagnóstico es comunicar los resultados a la comunidad y finalmente dar las conclusiones. Cuando tenemos en cuenta este tipo de cosas es cuando hemos logrado realmente hacer un proceso como semi-articulado, un proceso realmente participativo con las comunidades. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Les ha pasado algo con sus comunidades? Digamos, hoy, a medida que yo voy colocando ejemplos, van identificando aspectos que ustedes, por ejemplo, han tenido que conversar en sus comunidades, que han conversado con personas. Los formatos de recolección que ustedes diseñaron se ajustan a eso, a los procesos de observación, a los procesos, por ejemplo, de comunicación, las fuentes que han buscado. Nosotros en nuestro caso nos comunicamos bastante como con los directivos. Ellos nos bajan La la información. información. Sí, Bueno, recuerden que obviamente hay diferentes tipos de información, ¿no? O sea, siempre lo voy a decir. La expectativa sería obviamente que nosotros tuviéramos un diagnóstico de todo las diferentes actores, ¿no? Pero pues también es válido en la medida que obviamente esta información que ustedes están recolectando o están diciendo pasa por diferentes niveles. De ahí para allá la habilidad de ustedes como terapeutas de sistematizar y organizar la información de tal modo que tengan diferentes momentos. Porque si, por ejemplo, yo me quedo, si yo voy a hacer un diagnóstico comunitario, no sé, de Chile, y voy y le pregunto al presidente Piñera, obviamente si solo me quedo con la información del presidente Piñera, va a ser muy difícil tener un diagnóstico. Yo tengo que corroborar con otras fuentes, tengo que buscar, digamos, lo que me dice o lo que me documentan los periódicos, por ejemplo, o lo que son los planes de gobierno, o inclusive si puedo y llego a tener la capacidad, eh, quizás preguntarle a las personas o preguntarle a qué, preguntarle
a los directamente implicados, ¿sí? Y ahí me voy haciendo la idea del diagnóstico. No puedo quedarme solamente con la voz o con una sola fuente, ¿sí? Entonces eso también para que lo tengan en cuenta. El primer paso que habla acerca de las fuentes primarias y secundarias tiene que ver con identificar un problema central. Recuerden que estos problemas centrales, nosotros nos llevamos una idea de un problema central a partir de la construcción macro. Yo no llego a hacer un diagnóstico de la nada, ¿sí? O sea, yo no llego en blanco, yo no llego como un libro en blanco, llego automáticamente identificando un problema central. Por ejemplo, si yo voy a una comunidad en Temuco que queda, no sé, a los alrededores, es parte de la periferia, yo quizás automáticamente ya voy predispuesto y digo, es una población vulnerable, vive en la pobreza y quiero preguntar por qué la gente o por qué hay abuso de consumo y de sustancias psicoactivas en ese lugar. Entonces voy con tres problemas para mí que pueden ser los centrales. Los averiguo, los busco, los documento, miro si realmente están dentro de la política pública, creo el problema a nivel macrosocial, creo el problema, veo las estadísticas y veo que sí, que Temuco es de las ciudades donde mayor hay consumo, donde las tasas de violencia son las más altas, me voy a las estadísticas eh, a las estadísticas nacionales, hago el filtro, busco todos los planes de gobierno, busco Secretaría de Salud, busco Secretaría de Integración y veo que sí, que Temuco tiene un programa especial especialmente para combatir las drogas. Entonces, ahí automáticamente ya estoy identificando un problema central, ahí automáticamente ya me voy con este tipo de información, no me voy en blanco. Ya construyo mi problema a nivel macrosocial y lo que voy es hacer el acceso a la comunidad, voy con este tipo ya de problemas identificados. Pero, oh sorpresa, cuando yo llego a la comunidad y este no es realmente el problema. Ya el tráfico no es el problema o el microtráfico, el problema puede ser la falta de agua potable. Me estoy inventando el problema. Entonces, ahí automáticamente yo comienzo a contrastar lo que yo llevo como terapeuta o lo que yo llevo como investigador o como interventor social o como parte del equipo de intervención comunitaria. Entonces, ahí automáticamente voy conjugando lo que yo llevaba junto con lo que la comunidad me está diciendo. Puede que el microtráfico no sea el problema, ahí el problema va a ser, digamos, el consumo de agua potable y la falta de recursos para acceso a salud. Entonces, ahí automáticamente yo voy corroborando la información tanto de las fuentes primarias como secundarias y voy redescubriendo problemas sociales y voy reafirmando a medida que entro y tengo acceso a la comunidad. Lo otro que también es súper clave, lo que yo les he dicho, el contacto con los líderes comunitarios y personas centrales de la comunidad me va a ayudar realmente a la construcción de los problemas sociales que tienen, digamos, las comunidades. Es súper clave que yo cuando llegue a las comunidades ya sea ahora virtualmente o ya sea cuando ustedes vuelvan a la presencialidad, es importante conocer a los líderes comunitarios. Siempre está ahí en todas las comunidades o en todos los lugares, siempre hay un vocero, siempre hay un líder innato, siempre está el presidente de la junta de vecinos, siempre está la persona que, mejor dicho, la informante de absolutamente todo. Entonces es importante siempre identificar ese tipo de cosas. Lo otro que es súper clave dentro de este primer aspecto es pensar socialmente el qué y el por qué. ¿Qué es lo que socialmente pasa en este contexto? ¿Por qué suceden estas cosas? Tanto a nivel estructural, a nivel macrosocial, y lo que socialmente es, por qué esas personas están sin agua, por qué ese sector es considerado como vulnerable, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer yo dentro de ese espacio? ¿Qué voy a hacer con las mamás? ¿Qué voy a hacer con el grupo de padres? ¿Qué voy a hacer con el grupo de adolescentes? ¿Qué voy a hacer con este grupo de señores, de señoras? De jóvenes, ¿cierto? Es pensar socialmente qué se va a hacer y el por qué también. El pensar el qué y el por qué también me llevan a decir por qué, qué socialmente es lo que yo debo atender y el por qué se llega a esa estructura tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Recuerden que los niveles verticales y horizontales hablan también de los planos comunitarios. Hay una relación hacia arriba o unidireccional. Vertical me refiero es en el sistema en el que nosotros estamos, un sistema social, económico, político, cultural que se llama Chile.
y que obviamente a nivel vertical tiene que ver mucho con la gobernanza, con el tipo de gobiernos, con quienes nos está gobernando en este preciso momento o que nos va a gobernar futuramente, pero también a nivel transversal que tiene que ver con las relaciones cotidianas, lo que se teje en el barrio, el pedir 100 de lisa, el pedir dos marraquetas porque no tengo más, el decir voy por tallarines para hacer con un huevo o dos huevos porque no hay más. En esa relación transversal y transversal horizontal y transversal vertical es cuando nosotros pensamos socialmente y obviamente en los planos comunitarios es cómo interactúa la gente dentro de sus espacios. Yo me ubico, por ejemplo, dentro de espacios comunitarios en algunas relaciones de barrio o en algunas relaciones de algunas poblaciones que se da todavía lo comunitario, ¿sí? Que se saludan los vecinos, que se pasa el vecino a un lado, que se toma un tecito con el vecino. Muy seguramente las personas que viven en condominios o que viven en edificios, esa relación comunitaria también inclusive cambia, ya no se piensa. Pienso comunitariamente en los ejemplos de las comunidades indígenas o de los que viven en los campos o en las ruralidades que se conocen los unos con los otros. Sin embargo, obviamente las personas de la ciudad muy pocas veces conocen o interactúan también con sus vecinos, entonces también es diferente. Para elaborar el diagnóstico, que es el segundo paso, tiene que ver elegir la comunidad, caracterizar la comunidad. Esto es súper importante. Obviamente ustedes ya tienen una comunidad elegida, pero la caracterización también es importante. ¿Por quiénes están compuestas esas comunidades? Caracterizar la comunidad también significa buscar la historicidad de esa comunidad, hace cuánto tiempo está, cuánto existe, quiénes fueron sus, quiénes fueron, digamos, sus fundadores, o caracterizar la comunidad también implica un ejercicio de hay 8 hombres, dos mujeres, o netamente es una comunidad de mujeres, o es una agrupación de padres, o es un grupo de personas que están afiliadas a un programa institucional, personas que tienen, sí, hay que caracterizar las edades, el tipo de profesión, los tipos de ocupaciones, los tipos de ingreso, los tipos de vivienda, a eso se le llama caracterizar la comunidad. Por ejemplo, si yo veo una comunidad en determinado territorio, puedo caracterizar por el nivel social, el nivel educativo, el estrato socioeconómico, el nivel de ingreso, la cantidad de mujeres, la cantidad de niños, el número de habitantes por familia, el tipo de territorio, si viven en una calle abierta o en una calle destapada o en una calle pavimentada, si viven a las afueras, si viven al interior, si tienen a su alrededor recursos económicos, me refiero a supermercados, si tienen acceso y garantías al servicio de salud, si tienen acceso y garantías a la educación, si quedan universidades cerca, si no, si tienen los supermercados, si tienen los servicios públicos, las intendencias. Hay un montón de cosas que uno puede caracterizar de la comunidad de acuerdo a las informaciones sociodemográficas. Después, obviamente, lo que yo les he dicho es elaborar una pauta de entrevista y recolección de datos e información que tiene diferentes matices, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, procesos de observación, procesos de fotografía, procesos de video, procesos de planos geoterritoriales, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, que era algo que nosotros les pedíamos en el primer informe y es ubique un mapa y dentro de ese mapa geoterritorial delimite también, porque en esa delimitación también uno puede encontrar también, digamos, información. Elaborar un plan de trabajo es súper clave, digamos, lo que yo les explicaba. Ojo que no es el plan de intervención. Una cosa es que yo elabore, eh, una cosa es que yo elabore, por ejemplo, eh, se me fue la paloma. Una cosa es que yo elabore. Digamos, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, en intervención, sé que ustedes elaboran actividades específicas para el momento de intervenir, ¿sí? De que no, aquí no estamos hablando terapéuticamente de un plan de intervención que usted va a hacer con la comunidad, sino elabore un plan de trabajo que involucra un trabajo comunitario.
que no es un plan de intervención, sino es un trabajo comunitario. Yo no sé si ustedes logran entender la diferencia entre un plan de intervención que tiene metas y objetivos terapéuticos, que tiene un acúmulo de actividades, que tiene un montón de aspectos claves que son importantes para lograr la intervención y lograr objetivos de intervención en terapia ocupacional. Cuando uno habla de elaborar un plan de trabajo es, por ejemplo, construir 5 entrevistas y reunirme 5 veces con los líderes comunitarios, visitar el alcalde, reunirme 8 veces y hacer un ecomapa con todos los niños, después voy a hacer un ecomapa con todas las mujeres, después voy a hacer un ecomapa con los trabajadores, después voy a hacer un plan de red, voy a hacer un mapa de redes, después de eso vamos a construir entre todos un árbol de problemas, vamos a sacar los problemas, después en la siguiente sesión cada uno va a llegar con, sí, es elaborar un plan de trabajo que no es lo mismo un plan de intervención. Y lo que yo les decía que es importante, digamos, al momento de elaborar el diagnóstico, que es algo que ustedes ya deben estar haciendo o que ya debieron haber hecho, es el reconocimiento de redes e instituciones, la aplicación del modelo de redes específicamente. Súper clave que ustedes tengan esto o que entiendan este tipo de aspectos súper claves. En el reconocimiento de redes e instituciones, esto va a jugar un nivel muy importante, lo que yo les decía, va a jugar un papel importante porque a medida que yo reconozco, hago un buen mapa de redes y un buen mapa de instituciones, voy a permitir o hacer la intervención o una práctica en red. Y esto me va a permitir articular tanto lo institucional, lo intrainstitucional con lo comunitario. Es súper clave eso. Es importante, digamos, al momento, digamos, de que ustedes lleguen a hacer, es construir cuál es mi orientación, cuál es el propósito por el cual yo estoy haciendo el diagnóstico comunitario, cuáles son mis recursos específicamente, qué es lo que sé yo de hacer un diagnóstico, si yo tengo la experiencia, si no la tengo, cuáles son los recursos que yo tengo a nivel personal, a nivel profesional también, ¿no? O sea, eso es súper clave que lo identifiquen ustedes. Y obviamente los recursos tanto de la comunidad también, es súper clave que ustedes puedan prever o tener en cuenta que los tipos de recursos que también tiene la comunidad. Si es una comunidad de mujeres que no tiene un grado educativo bastante alto, eso también, por ejemplo, es parte del recurso. Si yo voy con una mega entrevista súper elaborada y quiero con los términos más rebuscados, por ejemplo, y llego a una comunidad donde las mujeres no entienden mucha de esa terminología, obviamente ese tipo de recurso no es el mejor recurso para, digamos, para ese tipo de población. Entonces, también cuáles son mis recursos y cuáles son los recursos de las personas a las que llego. ¿Dónde y con quiénes voy a trabajar? Que es algo súper importante. Claro, hasta ahí. Yo sé que a ustedes esto quizás les hace un poco más de sentido, les hace un poco de ruido, porque ustedes ya lo están haciendo, obviamente, o no lo están haciendo o no lo habían pensado así. Me gustaría escuchar, digamos, a partir de las experiencias que han tenido ustedes con sus comunidades en este momento, me contaran en estos minutos que quedan antes del segundo bloque, si les ha funcionado de esa manera o si han presentado algunas dificultades o si no han tenido esta ruta de conexión, si no han tenido, o no sé, por eso les digo, si les hace o no les hace sentido, o si hay cosas que inclusive lo teórico ustedes no saben o saben que les ha funcionado, ¿sí? O se sienten perdidos con lo que yo les estoy hablando, o no tiene sentido, o se les ha presentado dificultades, no sé. Ya, profe, yo creo que a muchos grupos se nos han presentado dificultades en cuanto a llegar a la información a través de, digamos, personas que no sean los dirigentes o los líderes del grupo. Me refiero, por ejemplo, al cuanto a una entrevista o una encuesta. Siento que como que la comunidad le cuesta participar, como que no es difícil llegar a ellos y que respondan las encuestas, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Nicolás, recuerden que la entrevista es solamente una parte también. eh,
Gracias, Michelle. Recuerden que la entrevista solo es una parte de, de las múltiples formas de recolectar la información, ¿sí? O sea, pueda que yo, por ejemplo, no pueda aplicar un formato de entrevista tal cual, pero sí puedo aplicar un formato de observación, ¿sí? Y dentro de mi formato de observación está, por ejemplo, la poca participación, la poca cohesión de grupo, pero son lecturas que yo voy abstrayendo de ese tipo de prácticas. Ya ustedes hicieron todo su formato de recolección de información y quisieron aplicarla y le contestaron una persona o no le contestaron. Entonces, obviamente existen diferentes formas también de buscar ese tipo de cosas. Recuerden que no solamente la entrevista es el único instrumento para hacer la recolección de la información. Sí, Ah, profe, existen sí, los sí procesos está de... bien eso, pero era más que nada para acceder a como datos quizás más personales de la comunidad, como no sé, pues por ejemplo a nivel de estudios de los padres, porque yo trabajo o sea, estamos interviniendo en Tabrazo, Ya, entonces ahí nosotros trabajamos con padres que tienen hijos con TEA, entonces queríamos ver quizás como a nivel de estudios, ver otras cosas que podrían influir también no sé, en la red de apoyo que podrían tener los hijos de esas personas y, eh, digamos, el desempeño que pueden tener también como padres a la hora de abordar distintas situaciones que se puedan presentar con sus hijos, porque eso también tiene que ver, según nosotros. Entonces, bueno, y según la literatura también, que el nivel de ingreso de los padres también es importante, o el nivel de estudio, frente a cómo abordan, por ejemplo, el desarrollo de su hijo. Entonces, Eh, queríamos saber cómo ese tipo de datos, y ese tipo de datos de repente no lo podemos obtener a través de la observación. pero, por sí, ejemplo, perdón, meto la cuchara ahí un segundo. Es muy difícil, obviamente, digamos, cuando yo no sé estos datos tan exactos, pero si hay algo que se logra a través del tiempo cuando uno hace diagnósticos o cuando inclusive uno comienza a hacer intervenciones, y esto es algo que ustedes van a ir desarrollando a medida del tiempo. Obviamente, si yo dentro de una actividad terapéutica veo que los papás no me entienden o veo el tipo de lenguaje, lo escucho, ¿sí? O sea, si veo el tipo también de personas, también me voy dando cuenta de estos aspectos. Pueda que ellos no me contesten el nivel educativo, pero a veces uno también puede, a través de los ejercicios de observación y cuando ustedes quizás estén haciendo su tesis o inclusive estos mismos ejercicios, se van dando cuenta que hay aspectos de las personas que revelan cosas. Sí, o sea, la forma en la que las personas hablan me puede decir si una persona tiene un nivel educativo quizás, no sé, básico o muy elaborado. Sí, o sea, si alguien se sentara a hablar conmigo de la vida, quizás puede intuir que no soy una persona que no está preparada, ¿sí? O sea, a eso me refiero, porque digamos, pasa lo que le pasa a Nicolás o como le pasa lo mismo como decía Michelle o le pasa a otras personas, que no pueden hacer esas preguntas directas, ¿sí? De qué nivel educativo porque no dan pie, pero sí cuando uno, por ejemplo, se da cuenta a través de las pantallas, no sé, el tipo de, no sé, el tipo de vivienda, que yo sé que quizás sea muy prematuro, o me voy dando cuenta de la interacción. Si yo les doy una instrucción a las mujeres o a los hombres o a este grupo dentro de una actividad terapéutica y no la comprenden, muy seguramente eso me da indicios de que hay una persona que no ha completado quizás más. eh, Sí, es un poco subjetivo, por eso digo yo acá que las lecturas que se tienen de los diagnósticos de realidades o los diagnósticos comunitarios participativos son de cada uno, ¿sí? O sea, acá no vamos a hablar de objetividades porque obviamente es muy difícil, es obviamente subjetivo, pero sí hay elementos de mi lenguaje, de la expresión, de la forma en la que yo me expreso, en la forma en la que interactúo, que me pueden llevar a conducir a esos datos, ¿no? Digamos, si yo estoy trabajando en una población vulnerable, en cierto sector, muy seguramente yo puedo ahí analizarlo desde otro tipo de fuentes
buscar en los Pladeco, por ejemplo, qué información hay sobre ese territorio. Entonces, muy seguramente cuando yo encuentro eso, puedo hacer un cruce económico y decir, las personas que viven en ese lugar son personas que tienen ingresos bajos, sin necesidad, por ejemplo, de llegar a ahondar en la intimidad, porque también no creo que es muy difícil. ¿Alguien tenía la palabra o alguien iba a decir algo? La profe, no era respecto también a la agrupación, que lo que hemos hecho como, en realidad estamos viendo alguna estrategia ya, para aumentar un poco la participación y ahí igual la habíamos conversado con nuestra tutora y en ese caso lo que queremos hacer, porque igual intentamos conversar con la secretaria, no con la presidenta, porque la presidenta como que nos dio el número de la secretaria, pero la secretaria no nos contestó, entonces lo que estamos viendo es hacer esta encuesta, pero dejársela a ellos como insumo, como que nosotros, por ejemplo, nos ofrecemos a levantar la información como más sociodemográfica de toda la agrupación y se las dejamos a ellos, porque igual nos dimos cuenta cuando se cayeron las redes que no pudimos concretar una sesión porque no creo que no tenían los correos, no pudieron avisarla, entonces no tienen esa información. Claro, Eso, pero o podemos decir eso. eso que tú estás hablando es súper clave también, por ejemplo, al momento de caracterizar cierto tipo de cosas, ¿no? Lo que tú dices, muchas personas no tienen acceso a la información o estas agrupaciones recién se están conformando o inclusive, que es algo creo que es un tema súper transversal, a los grupos de ustedes, que ha sido la baja participación. Personas con intervenciones de una o dos personas. Nosotros igual también lo hemos visto, no solamente yo, porque yo hago tutoría también con un grupo y ha sido muy baja también la participación, pero creo que también es de común denominador. Entonces, eso también habla de los tipos de agrupación. Eso me debe dar a mí una interpretación de cómo funcionan, ¿sí? De cómo, o será que la gente ya está cansada de tanta virtualidad, o será que no tienen acceso a la información, o será que no tienen los suficientes datos, o no saben manejar las plataformas, o no les interesa y más les interesa lo presencial. Es también como lecturas, ¿no? O sea, son lecturas que nosotros todo el tiempo también estamos haciendo de esas realidades, porque recuerden que lo que están haciendo ustedes es un ejercicio de diagnosticar realidades, ¿sí? Y suele pasar, o sea, lo que decía Nicolás o lo que decía la compañera, tiene que ver mucho con eso, de cómo hacemos para abstraer la mayor cantidad de información y lo otro es qué hacemos con esa información que estamos recopilando, qué información nos da eso para plantear, por ejemplo, digamos, si yo llevaba un problema social que era la pobreza, pero entonces ya la pobreza no es el tema central, lo que yo me he dado cuenta con todo lo que ha pasado, la caída de las redes, la falta es que las personas no tienen educación informática. Entonces ahí puede que se transforme mi problema social. Entonces ya después yo voy a corroborarlo y digo, sí, definitivamente la pobreza es algo súper transversal, macrosocial, pero acá lo que sucede en lo microsocial es que las personas, por ejemplo, no tienen acceso a la tecnología, no tienen buenos celulares y no tienen comunicación. Por lo tanto, hay un retraso comunicativo en las tecnologías de la información. Y voy, busco otras fuentes, voy, busco y documento, el DANE, el departamento de estadística, veo los planes de territorio, veo un montón de cosas y me doy cuenta que realmente ese es mi problema y ahí voy quizás a plantear algo para que eso cambie. ¿Sí? Es como de leer ese tipo de cosas. No sé si alguien más tenga algo que contarnos, digamos, de esto que es reunir la información, de llegar, de planificar, de leer los territorios. No por ahora. Pregunta sobre la primera parte de la clase de qué es un diagnóstico comunitario, qué lleva los diagnósticos. Bueno, No, profe. voy a detener la grabación en este momento y nos vemos a las 9:05, ¿les parece? 9, sí, para que
tomen un descanso y vamos a mirar muy someramente la segunda parte que tiene que ver con unas herramientas de diagnóstico. Yo esta clase o esta semana la quería hacer como de repaso para que pudiéramos conectarnos lo que vieron con el profe Juan y lo que realmente están haciendo ustedes en las comunidades y lo que sigue a continuación, digamos. Entonces, la segunda parte va a ser sobre herramientas. Les voy a explicar muy rápidamente algunas herramientas y si nos da el tiempo o la próxima semana o en 2 semanas vemos una experiencia de intervención social, ya cómo se diseñan los planes de intervención social o cómo se crean los dispositivos de intervención social directamente en los territorios. Entonces, si alcanzamos, lo vemos y si no, lo dejamos para dentro de 2 semanas. Entonces, nos vemos 9:05, perdón, 9:05 no, sino es que yo ando con el horario cruzado. 9:55, 10:55. 11:05, ¿sí? Sí, profe. Dale, nos vemos en 15 minutos. Dale, gracias, Michelle. Vamos a ver un poco, vuelvo y le digo, siento yo más que esto es un repaso, pero igual ustedes también están en la libertad o si ustedes no han entendido cosas de esto, también están a tiempo de que por favor lo mencionen si hay temas o cosas que ustedes todavía no manejan. Igual también para que las puedan decir, porque la intención no es pasar por pasar los temas, sino también la idea es que ustedes puedan ir incorporando este tipo de cosas, tanto a sus diagnósticos como, como en el conocimiento de lo que ustedes deben llevarse del ramo de comunitario. Yo acá les voy a presentar las herramientas de uso más común, que son como las básicas y las que me interesa que ustedes, por ejemplo, sepan o aprendan a manejar, que son súper claves, digamos, al momento de hacer un diagnóstico comunitario. Recuerden que esto del diagnóstico comunitario puede ser en este momento algo súper cuestionable y criticable porque no estamos haciendo diagnósticos comunitarios. Yo soy más de la idea de hablar de diagnóstico de realidades sociales que invitan a hacer diferentes acciones, entre esas como estrategias de intervención. Es importante de qué hago, cómo hago o para dónde voy. Eso yo creo que es súper clave al momento. Y las herramientas que nos ayudan, o hay algunas herramientas muy específicas que me ayudan a guiar este proceso, porque vuelvo y lo digo, esto es como un plano que ustedes sacan y simplemente también son rutas de navegación. Y en esas rutas de navegación también es válido o son válidas cierto tipo de cosas que son importantes, digamos, para este momento. Una de las principales es el instrumento de redes sociales o el mapa de red social. Un mapa de red social, yo no sé si ustedes ya lo han escuchado, lo han usado o lo han visto. No tengo conocimiento si lo han visto también en otra asignatura o si lo vieron, digamos, con el profesor Juan y lo entendieron. Este mapa de red social puede hacerse con la familia, con los amigos, los compañeros de clase, los compañeros del trabajo o en general, según lo estén trabajando. Es un instrumento bastante versátil, además sencillo y rápido que hacer. Los mapas de red social me permiten obtener una información, prácticamente me permite en un primer nivel, algo muy sencillo, muy básico, y me permiten también obtener cierta percepción de las personas eh, que me sirven, digamos, para ordenar rápidamente algún tipo de información. El mayor sesgo sea la poca fiabilidad del resultado si se hace muy rápido. Sin embargo, a veces estos mapas de red social son súper prácticos en la medida que también podemos nosotros dar cuenta de algo que está pasando en las comunidades y el mapa de red social lo puede ratificar y eso también puede ser inclusive un apoyo o algo para nosotros mismos, ¿cierto? Se obtienen datos significativos, obviamente no es una cosa de psicoanálisis o de gestal, pero sí, por ejemplo, se obtienen varias cosas. Este es un mapa de red social súper básico, encontramos prácticamente, es una unión de círculos que ustedes, por eso le digo, no sé si ustedes ya lo han visto, este mapa de red social se aplica tanto individual como colectivo y este mapa de red social lo que me dice es que al centro
del círculo, es decir, los circulitos que están en gris y como en gris más oscurito y el del gris oscuro y el gris más clarito, indican la cercanía en cuanto a relaciones sociales, relaciones interpersonales, relaciones sentimentales. Es quien está más cerca a la persona o al grupo comunitario. Es de los que, digamos, fundamentalmente se establece una relación más cercana, ¿sí? Y a medida que los círculos se van ampliando, estos círculos eh, va a cambiar, digamos, el nivel de disposición porque tiene que ver con el tipo de relaciones y proximidades. Recuerden que nosotros cuando hablábamos del enfoque comunitario o cuando ustedes vieron el módulo de enfoque comunitario, hablábamos de relaciones y para que existan las relaciones, como lo llama la psicología comunitaria, entre los nodos debe haber algún tipo de intercambio. Recuerden que nosotros con las instituciones o con las personas tenemos diferentes niveles de intercambio, ya sea de intercambio emocional, sentimental, económico, político, cultural, ¿cierto? Digamos, hay una relación que yo tengo con la Universidad Austral de Chile, no sé, digamos, con la oficina de personal, que es un tipo de relación más económica, porque ellos son los que me pagan el sueldo. Pero, por ejemplo, mi relación con los estudiantes es otro tipo de relación, porque ahí hay un intercambio quizás de reciprocidad de conocimiento, ¿sí? Hay algo que quizás yo sé o maneje un poco más y mi intercambio con ustedes es de que ustedes adquieran ese tipo de conocimientos. Por lo tanto, por ejemplo, si mi círculo estuviera acá, si fuera yo el del círculo, quizás los estudiantes estuvieran en un primer círculo si estuviéramos hablando de una relación de tipo conocimiento. Si estuviera hablando de, por ejemplo, a nivel sentimental, muy seguramente acá estarían mis sobrinos, estaría prácticamente parte de mi familia dentro de esto. Y muy seguramente, no sé, la Oficina de Recursos del Austral estaría por ahí en el círculo más cerca, más lejano. Mis amigos podrían estar en el segundo círculo, mis grupos de compañeros, mis estudiantes y así sucesivamente. Y esto no solamente pasa, vuelvo y lo digo, por el tipo de relación sentimental. Existen diferentes tipos de intercambio. Hay relaciones económicas, relaciones utilitaristas. No sé, por ejemplo, cuando yo voy al hospital, es una relación netamente utilitarista. Compro un servicio, me dan un servicio y ya. O cuando voy a una tienda de retail o cuando voy al supermercado. Sí, yo sentimentalmente no tengo ninguna afiliación con Santa Isabel, ni con Jumbo, ni... No, simplemente es algo de intercambio. Yo pago y ellos me dan unos productos, ¿sí? Pero hay un tipo de relación. Cuando yo voy a la esquina de mi casa y compro la marraqueta, ahí hay un tipo de relación y de intercambio. Podría, Michelle, algo que es súper clave y digamos acá, que me surge a mí, ya que tú lo hablas, y es, hay muchas de las informaciones que las están dando una sola persona, ¿sí? Digamos, en este caso, si tú estás haciendo un mapa de red social, en la intervención con una persona, lo haces con la persona, o sea, en este caso con la usuaria, como dices tú. Si lo estás haciendo grupal, puede que alrededor no aparezcan hermanos, abuela, compañeros del centro, pero sí pueden aparecer algunas instituciones o puede aparecer, no sé, está acá la agrupación, avancemos juntos. Y acá está, por ejemplo, la Universidad Austral de Chile porque tiene súper contacto y la gente lo reconoce así. Entonces, este mapa de red social lo pueden utilizar tanto individual como colectivamente. Sí, no sé si te quedó claro, Michelle. Sí, o sea, obviamente dependiendo, si tú estás haciendo un mapa de red social con un caso, digamos, tienen el caso del equipo de interdisciplinar, pueden llenarlo solamente con el caso. Si estás trabajando, digamos, para el Dideco y te ponen a hacer un mapa de red social, estableces la comunidad en el centro y alrededor las instituciones o lo que las personas refieren que es importante para la comunidad. ¿Sí? Puede estar la ONG acá en el centro y otras agrupaciones alrededor, puede estar la Junta de Vecinos, puede inclusive también haber personas, el presidente de la Junta de Vecinos que está ahí, o no sé, van a decir, ay, la terapeuta Michelle Villarroel que trabaja en el Dideco y la colocan en el círculo más próximo. Entonces va a depender también de la información y cómo tú presentes la información. No sé si tengan dudas con respecto a este mapa de red social. Es súper clave. Estos mapas de red social también ustedes puede que los encuentren figurativamente en 4 planos. Yo no creo que tenga eso. Deme un segundo a ver si lo encuentro. Pero estoy más que seguro que hay uno que tiene 4 planos.
Ah, profe, como a los cuatro planos se refiere, porque yo he visto algunos Familia, mapas, exactamente, sí, familia. Espérenme a ver si lo encuentro. Yo lo sí, creo. como que lo dividen en ejes o no, no, Sí, así como, sí. esperen, voy a sacar uno de que, sí, creo que era esta la figura que yo tenía. Les voy a copiar. Un segundo. Sí, estoy buscando unas imágenes de algunos que son como los clásicos que uno encuentra a veces en la literatura o los encuentra en los informes, digamos, de trabajo social o los encuentra en los informes de qué, de asistentes sociales o en las fichas de algunas de las personas. Es eso. Dame un segundo, Michelle, ya te respondo porque el ecomapa es otro tipo de información. ¿Sí? Ahí tenemos que diferenciar y para, digamos, para este trabajo hay que poner un mapa de redes, un mapa de red social, un mapa de red social y adicionalmente hay que hacer un ecomapa. Vamos a utilizar los dos instrumentos diferentes. Y ya les voy a explicar la diferencia entre un mapa de red, eh, mapa de redes. Este solamente es un mapa de redes. En un segundo ya estamos trabajando por usted. Creo que acá ya está. Michelle, no te vayas a ir sin responderte a esa pregunta que me acabaste de hacer. Acá entonces, acá encontramos el ejemplo de lo que yo les decía, que puede ser un mapa de red social, ¿cierto? Encontramos tres formas de hacerlo que pueden estar clasificadas. Entonces, muchas veces siempre hay, si se dan cuenta, por ejemplo, acá cambian los cuadrantes, pero estos cuadrantes están en el nivel de proximidad. Por ejemplo, acá lo ubican que en este que encontramos, este pequeñito, creo que está muy chiquitito, no sé si lo alcanzan a ver, dice relaciones íntimas, relaciones sociales y conocidos. Entonces, obviamente, este mapa de red social está dividido en cuatro ámbitos, que es la familia. Entonces, muy seguramente al centro, el número que encontramos en el centro, el número uno, va a ser las relaciones más íntimas, el dos con las menos íntimas y el tres con las personas que menos se tienen relación. Si se dan cuenta que hay uno que dice relaciones laborales, relaciones comunitarias, amigos y familia. Y por ejemplo, en este que encontramos a mano derecha, que ustedes encuentran en sus pantallas, dice familia, amigos, trabajo y estudio y comunidad. Entonces, uno puede ubicar, yo siempre he dicho que los cuadrantes no están definidos dependiendo del nivel de información que yo quiera recolectar. Por ejemplo, en el ejemplo que encontramos a la izquierda dice mapa de red social, está amigos y está ahí colocado el nombre de Judith, de María, de no sé quién, de Fati, de todos estos. Está la familia y hay dos círculos muy cercanos. Están los compañeros, hay tres, cuatro personas dentro de los compañeros y otras personas importantes. Entonces, obviamente que este mapa de red social va a ser de acuerdo también a la perspectiva del diagnóstico que nosotros estemos desarrollando. Si yo quiero ahondar en las relaciones sociales, pueda que acá haya un tipo de cuadrante que me hable de relaciones comunitarias, como dice acá. Si yo quiero indagar más de la persona sobre las relaciones laborales, pero como no estamos hablando solamente de personas, sino también de lo comunitario, puedo colocar los cuadrantes que yo considere importantes dentro de los cuadrantes. ¿Sí? O sea, yo creo que este mapa de red no es una cosa que sea unidireccional ni sea tan cuadrado. No sé si les quedó claro lo del mapa de red social.
Y, profe, entonces uno, por ejemplo, podría colocar algunas instituciones como predeterminadas. Por ejemplo, yo colocar en medio el nombre de la agrupación y dividir en ejes y colocar, por ejemplo, instituciones así como servicios de salud, O servicios de educación. claro, o instituciones públicas, instituciones privadas, servicios de Claro. salud, depende sobre lo que tú quieras resaltar también de tu mapa de red social. Ah, ya, profe. ¿Sí? Eh, creo que sí, sí, por lo menos en mi parte sí lo entiendo. Ya. Perfecto. Entonces, no sé si ahora dice, pero en el caso de este trabajo, ¿cómo sería lo que debemos poner? Entonces, por ejemplo, está la agrupación Avancemos Juntos. Y alrededor yo quiero ver, por ejemplo, con cuáles, en mi mapa de red, cuáles son las instituciones más cercanas. Entonces, podría clasificar, como yo le decía a la compañera anterior, instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones de salud, instituciones de cultura o instituciones de recursos o no. Entonces aquí podría decir, no, acá digamos en las instituciones de salud está el Hospital Público de Puerto Montt, ¿cierto? Y lo pongo en el círculo más lejano. Pero, por ejemplo, acá, cerca de la agrupación está la posta rural o la posta X, o está el CESFAM, ¿cierto? Entonces está el CESFAM, los alerces, entonces lo coloco acá. A nivel de instituciones públicas, privadas, entonces va a depender de cómo ustedes fijen estos cuadrantes, ¿sí? De la información que quieren, o sea, va a depender 100% de la información que recolecten, porque si no tienen mucha información, quizás esto puede ser diferente. O si, por ejemplo, yo quiero hablar también de, está la agrupación, están las familias, qué tan aproximadas sean las familias. Entonces acá pueden ser las familias de todos, pueden ser las redes de apoyo, otras instituciones, instituciones sociales, instituciones de salud, va a depender, ¿sí? Michelle, yo no sé si ahí ya te queda un poco más claro, digamos, qué se puede colocar en un mapa de red a nivel comunitario. Recuerden que va a ser dependiendo del tipo de intercambio. ¿Sí? Nosotros hablamos acá de relaciones e intercambio a medida que se va logrando o no logrando algunos intercambios con las comunidades. Después del mapa de red social, Profe, dime, me asustó. una consulta, es que justo no alcancé a escuchar esa parte porque me hablaron acá. La parte como más central es de las personas más cercanas a uno, ¿no? Es de las Como personas, los anillos. sí, es de las personas más cercanas. Mira, así como lo encontramos en la imagen del centro, hay uno, marca el nivel de importancia, dos, menos importante y tres, nada que ver, o sea, o con menos Ah, ya, relaciones. Siempre el centro, tanto para la persona o como para la comunidad, va a significar el grado de intercambio mayor o el tipo de relación que tiene un mayor peso o mayor cohesión en la vida de las personas o en el grupo comunitario. ¿Sí? ah, ya, ok, Por profe. ejemplo, Pero siempre es con respecto a uno, no así como, por ejemplo, no sé, pues al centro están los que más se relacionan entre ellos, sino que los que más se relacionan conmigo. exactamente. Ah, Sí, por ya, ejemplo, no sé, si hay, por ejemplo, la familia, acá puedo yo colocar los nombres de la familia. Juan, Pedro y María, que son, no sé, mi mamá, mi papá y mis sobrinos. Pero, por ejemplo, acá dentro de mi familia están los primos que viven por allá, los primos lejanos que nunca veo. Pues nos claro, marcan o simplemente no se marcan. Mis amigos están, por ejemplo, los de Chile y los de Colombia. Después están mis amigos del colegio y muy seguramente los de la universidad. Entonces, los que tienen que ver con la persona. Si yo estoy hablando de comunidad, por ejemplo, acá a nivel de relaciones comunitarias, puedo colocar, por ejemplo, al centro en el circulito uno puedo colocar Universidad Austral de Chile, porque digamos, yo estoy trabajando acá con la comunidad Avancemos Juntos y puede que la comunidad reconozca que la Universidad Austral de Chile, el programa de terapia ocupacional C de Puerto Montt, es con quien tiene una muy buena relación y todo el tiempo están trabajando. ¿Sí? Entonces, claro, o entiendo. pueda que, no sé, por allá la oficina de Dideco, entonces a nivel institucional, esa oficina les ayudaba en la construcción, les ayudaba a formar la personería jurídica de una persona súper atenta, les ayudan en los fondos concursables, entonces lo coloco en el círculo uno. Pueda que la gobernación o pueda que el alcalde de Puerto Montt ni les interese, lo puedo colocar en el 3. O sea, va dependiendo también del tipo de información que ustedes vayan recolectando. Me parece, profe. Gracias. Después viene lo que tiene que ver con el mapa de redes. Y aquí va a ser un cabezazo un poco difícil, pero, por ejemplo,
Aquí hay cosas que ustedes deben leer o que debieron haber pasado, y si no, los invito a que lean, digamos, el capítulo. Hay un capítulo de un capítulo específicamente en el libro de Martínez que habla de el mapa de redes. Entonces, un mapa de redes, que es el que también se les está solicitando, el que se les va a solicitar a ustedes, es tener la agrupación. En este caso, la agrupación se llama eh, Nuevos Ciudadanos. Nuevos Ciudadanos es una agrupación de migrantes donde el nodo central, recuerden la palabra nodo, significa que cuando hablamos de vínculos existe un nodo más otros nodos y se arman vínculos. Yo no sé si ustedes vieron eso, ¿sí? Si no me avisan para repasárselos la Sí, próxima sesión. sí lo vimos, profe, con el profe Juan. Ya, entonces, súper. Entonces, cuando nosotros vemos un mapa de red, este mapa de red me va a representar la forma en la que se articulan las diferentes instituciones con mi agrupación. Por ejemplo, Nuevos Ciudadanos, que es un grupo de migrantes, que es el nodo central, tiene un eje central de responsabilidad social. Eso se articula con una red social abierta, que en este caso, la red social abierta es la academia. ¿Sí? En este caso puede ser la Universidad Austral, la Católica de Temuco, la Universidad de la Frontera, porque era, digamos, esta es una propuesta de un mapa de red de una agrupación de migrantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué se trabajaba en la academia? Se trabajaban cosas de investigación. Por lo tanto, ahí se hacía una práctica en red, ¿sí? Porque se trabaja institucionalmente. Por acá tenemos otra agrupación que se vinculaba con estos migrantes, con este nodo que se llamaba Colombianos por Siempre. Es una red social focal porque automáticamente se focalizaba ahí la intervención. Existía otra que se llamaba Herencia Latina, es una red social focal. Había otra que se llama Fundación Remanente, que es una red social focal también, y la iglesia Encuentro con Cristo. Entonces, ¿por qué se le llamaba una red social focal? ¿Recuerdan? Porque automáticamente sus acciones eran dirigidas directamente con los integrantes de la comunidad o del nodo. Cuando es más abierta, son trabajos un poco más transversales, no son tan asistenciales o no son tan directas. Recuerde que cuando hablábamos de modelo de redes, ustedes deben de tener en cuenta cuándo es una red social abierta o cuándo es una red social focal. Y eso tiene que ver con los niveles de intercambio o participación. Entonces, si bien acá teníamos simplemente nombrarlas, aquí ya encontramos los vínculos estrechos. Entonces, por ejemplo, entre la academia, una universidad cualquiera y una fundación específica como lo son estas, cambia el tipo de intervención o cambia el tipo de intercambio. Se le llama red social focal cuando nosotros tenemos intercambios directos. Lo que yo les decía acá, por ejemplo, con la agrupación Avancemos Juntos. La Universidad Austral de Chile, el programa de terapia ocupacional, estaba, por ejemplo, en el círculo 1. Acá sería una red social focal porque se trabaja directamente. ¿Sí? No, los tienen que hacer los dos. No es cualquiera, tienen que hacer específicamente los dos. Tienen que hacer un mapa de red social y tienen que hacer un mapa de red. ¿Sí? Porque en el mapa de red visualizamos de manera general y acá en este mapa de red ya lo encontramos más específico, porque si ustedes se dan cuenta, acá hay unas siglas que me dicen qué tipo de intervención yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, el tipo de intervención que se hacía para los migrantes con la Academia de los Trabajos de Investigación era una práctica en red, ¿sí? Las prácticas en redes son más generalizadas, a diferencia que con las redes sociales focales yo hacía una intervención en red, más fortalecía la intervención social individual. ¿Por qué? Porque acá encontramos que, que esta agrupación Colombianos por Siempre, Herencia Latina, Fundación Remanente y Encuentro con Cristo hacían acciones específicas con el grupo de migrantes, orden político, ordenamiento político de documentos, ayuda social y cultural, celebraciones. Con Herencia Latina había fortalecimiento de raíces culturales, es decir, que había una red, una intervención en red y había una red social individual.
Con la Fundación Remanente ya era muy específico, por ejemplo, se daban clases de español y ayuda social, es decir, ahí ya había una intervención en red muy específicamente, y lo mismo acá en Encuentro con Cristo. Algo que también me permite el mapa de redes es identificar el tipo de instituciones, que es algo que también es súper clave. Por ejemplo, la UFRO era una institución territorial, porque solo se ubica, digamos, en este caso, por ejemplo, para nosotros, digamos, como ejemplo, si nosotros estamos interviniendo en Puerto Montt, muy posiblemente o muy seguramente, quizás por acá pueda aparecer la UH como una institución territorial. Estaba otra, digamos acá en la academia se unía a otra que era la Universidad Católica de Temuco, terapia ocupacional, era una institución privada de tipo funcional, ¿sí? Estaba la Universidad Católica de Temuco con el programa de trabajo social, que era una privada territorial, ¿sí? Entonces, también el mapa de redes, a diferencia del mapa de red social, ya me dice el tipo de institución y el tipo de práctica o intervención en red. Práctica en red o intervención en red, ¿sí? O puede haber Profe, un tipo de red social individual. Dime. una consulta, las líneas, ¿qué diferencias hacen? Porque hay unas que son verdes y unas que son rojas y como que eso no lo entiendo. Eran más como por conexión, ¿sí? O sea, eran Ah, más ya. por ejemplo, digamos, los migrantes que son el nodo central, digamos, todo lo que tiene que ver, estos programas son de responsabilidad social. Desde acá se Claro. desprende la academia, que es una red social abierta, con lo cual se hacía trabajos de investigación que me da una práctica en red. Obviamente esto se dirigía a las universidades que estuvieron presentes, la UFRO, la UCT, terapia ocupacional, la UCT, trabajo social y la UCT, el programa de educación. ¿Sí? Era más como por Ujú. interconectarse. Ah, ya. Colombianos por Siempre, que es otra agrupación que apoyaba a estos migrantes o a estos nuevos ciudadanos, que le ayudaba ordenamiento político, documentos. Esto, por ejemplo, se traducía en una intervención en red, es decir, más una red social individual, y lo cual me ayudaba en los desayunos de nuevos ciudadanos, ropero, digamos, de una manera muy asistencial, que era una intervención en red. Ujú. Ayudaba, digamos, a conseguir la ropa del ropero, que se llamaba Abrigando con Amor, y ayudaba a las liturgias, digamos, para dar fortalecimiento espiritual. Ya. Esta otra agrupación que se llamaba Herencia Latina, que es una red social focal, me ayudaba al fortalecimiento de las raíces culturales, es decir, había una intervención en red porque trabajaba directamente con los migrantes, hacía un trabajo directo. Y era una red social individual que también ayudaba en los desayunos, ayudaba en los roperos y fortalecía los procesos de liturgia más espiritual, digamos, para los migrantes que llegaban a Temuco. La Fundación Remanente daba clases en español, era una ayuda social, era una intervención en red muy específica y también ayudaba con este tipo de cosas. Y obviamente la Iglesia Encuentro con Cristo era la encargada, por ejemplo, de dar apoyo emocional y espiritual y social a los migrantes, una red operante, porque era súper operativa, prestaba la casa, las instalaciones y todo, pero también se contribuía con todas estas acciones. ¿Sí? Entonces, Ah, si se ya. van dando cuenta, el mapa de red social, el mapa de redes como este, me da una información súper generalizada. Ahí no me dice ni el tipo de intercambio, no me dice el tipo de institución, simplemente me ubica en el nivel de importancia del centro hacia la periferia, lo que para las personas es importante o para el grupo digamos, para la agrupación. Ya en un mapa de red me dice específicamente cuáles son las funciones institucionales de lo que está alrededor. Sí, no sé si tengan dudas en este momento sobre esto. Bueno, Nicolás dice que ya ahora entendió la diferencia. ¿El resto lograron entender la diferencia? Entonces, pilas muchachos, porque aquí tienen que específicamente leer cuando es una red social abierta, cuando es una red social focal, cuando se le denomina red operante, cuando se denomina una práctica en red o una intervención en red, cuando es una red social individual o una red social colectiva, cuando estamos hablando de instituciones territoriales, cuando estamos hablando de privada funcional, pública funcional, privada territorial. ¿Sí? Que eso, digamos, son cosas que ustedes deben operativizar cuando, cuando tengan, cuando tengan, digamos, su mapa de redes. ¿Claro hasta ahí?
Profe, yo tengo una duda. Dime, Michelle. Em, Tenemos rúbrica para esto porque busqué en Cibeduc y no, o sea, encontré como una pauta, pero en realidad no sé si es rúbrica. Y tampoco sale ninguna de estas cosas. O sea, nosotras teníamos entendido que era el ecomapa nomás y no esto de red social. Esto acaba de decirnos usted y no lo sabíamos. Voy a revisarlo y se los comunico la próxima clase, Michelle, porque obviamente, digamos, esto es súper necesario al momento que cuando ustedes hagan el diagnóstico de realidades, es súper clave meter este aspecto, ¿sí? Es súper clave eso. Y si ustedes se dan cuenta, es algo que operativiza muy bien los diagnósticos, ¿sí? Igual Lo que siempre, pasa es que tenemos semana de receso ahora y después el 26 se entrega al tiro el trabajo. mm, yo lo voy a revisar. Mira, Michelle, yo me comprometo con ustedes. Pueda que entonces no se incluya para este informe, pero lo podemos incluir para el final, ¿sí? O sea, para que ustedes tengan tiempo también de revisar la literatura y para aclarar las dudas, digamos, ya cuando ustedes traigan un borrador de sus mapas de red, yo se los pueda calificar. Entonces lo podemos dejar inclusive para la tercera entrega, si es que dentro de la rúbrica del profe Juan no los metió ahora, ¿sí? Es que no tenemos rúbrica, ese es el problema. Mm. Eh, déjame, yo voy a ver eso. Yo lo converso hoy con Juan, porque se supone que esto debería ya estar listo. Entonces déjame, yo lo converso con él. eh, pero vuelvo y lo digo, si como ustedes tienen que entregar esto el 26, es decir, 26 si tienen semana de receso, déjame, yo lo converso porque no me quiero, no quiero después que por mis palabras vaya a haber alguna confusión. Déjame, yo lo cuadro y yo les informo. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Sí, porque de aquí tenemos hasta mañana y después ya no sé si se mandan más correos y esas cosas. Es que, bueno, la semana de receso no es que ustedes se desconecten. Yo lo que tengo entendido de que la semana de receso es como para ponerse al día con cosas. No es una cosa de que es semana de vacaciones. Yo no sé si sea así o no sea así. Vuelvo y lo desconozco, porque yo la próxima semana tengo reuniones, tengo también asesorías y de todo eso. Lo único que se suspenden son las clases, pero creo que es trabajo autónomo. O sea, uno podría enviar correos y todo eso, pero yo no sé si eso sea viable o no, pues yo lo desconozco, no, no quiero pasar por encima tampoco, porque lo que yo tengo entendido es que no es semana de descanso, no es que sea desconexión total, es como más ponerse al día con todas las cosas que uno tiene pendientes, lo de notas, de subir al sistema, y avanzar en los trabajos, pero pues yo no sé, Es que yo no he realmente manejado. en las semanas de receso los profesores no nos responden. Pero si aquí en este caso ustedes sí nos responden, ahí no habría problema, creo. Pues si me dan tiempo de aquí al lunes, yo puedo más tardar mandarles, cuadrar bien lo de la rúbrica para que ustedes sepan también sobre qué trabajar y yo evalúo si esto realmente les alcanza para que ustedes puedan meterlo o no, ¿sí? Porque vuelvo y lo digo, yo no sé si ustedes revisaron todo esto en el módulo. Me interesaba saber si lo habían revisado, si les quedaba claro, digamos, con la explicación que yo les estoy dando ahora, pueden reafirmar este tipo de cosas ya con sus agrupaciones. Sí, es que en realidad en mi situación particular de mi grupo, a nosotras nos cambiaron de práctica, no sé si se enteró de eso, Mm, pero todavía ayer se supone que íbamos a tener práctica, o sea, tutoría con el profe Juan y no se pudo y no sabemos cómo vamos a hacer el trabajo. Entonces necesitamos esa tutoría y la entrega del 26. Así que todavía no sé qué vamos a hacer con eso porque no podemos seguir avanzando porque no pudimos obtener toda la información porque además la participación de las mamás era súper escasa. sí. Bueno, esas son las particularidades también de la intervención de ahora. Yo creo que ese es un tema transversal de la mayoría de las prácticas que han estado bajos. Vuelvo y te lo digo, yo me comprometo que de aquí al lunes tenerles la información más transparentada, conjunto con la rúbrica, de saber qué les vamos a pedir y específicamente, pero yo creo que si en un primer momento, vuelvo y lo digo, hacer este mapa de red
este mapa de red social es súper básico, tampoco es el que más lleva trabajo, quizás que lo podríamos pedir en una primera versión para que ustedes vayan también aterrizándolo. Podría ser, digamos, para este trabajo el 26. Vuelvo y lo digo, un mapa de red tampoco es muy complicado, o sea, es ordenar la información y clasificarla. Me interesaría, Michelle, que para eso, por favor, lean la literatura de este capítulo que habla cuándo es una red social, cuándo es una red social focal, una red social abierta, cuándo es operante, cuándo no, cuándo se habla de práctica en red, de intervención en red, cómo se clasifican las instituciones, ¿sí? Por favor, vayan adelantando eso porque es muy importante al momento de que ustedes cuando clasifiquen las instituciones, saber qué tipo de institución es, que eso también entra entre los procesos de caracterización del informe, ¿sí? Eso es lo que yo les podría pedir hasta el momento. Y el lunes a más tardar, yo me comprometo con ustedes de enviarles la rúbrica, de enviarles directamente qué va en el segundo informe. ¿Sí? Profe, Dime. eh, creo que quizás nos confundimos con en la clase del profe Juan, porque habíamos entendido que se realizaba Ecomapa, pero o uno puede elegir el instrumento y en realidad las clases que estamos viendo ahora es para poder elegir algún instrumento que pueda ser más atingente a la comunidad en la que estamos trabajando. Es que yo siento que los tres instrumentos, o sea, las tres formas de representar la información apuntan a la información totalmente diferente. ¿Sí? O sea, no es escoger, porque esta información, si ustedes me presentan esta información en un mapa de red social, no me dice nada. ¿Sí? Y no les va a Ah, ayudar a ustedes a orientar, por ejemplo, un proceso de intervención o de práctica en red. Ese es el problema, de que no es escoger la que más convenga, es que hay instrumentos que son súper necesarios, ¿sí? Y que yo ya, necesito que ya. ustedes los puedan aplicar como, no porque elijan o porque uno vaya a ser mejor que el otro, es porque cada uno de estos instrumentos, si se van dando cuenta, tiene un nivel de información diferente. No es lo mismo hablar de la proximidad a nivel de relaciones o intercambio en un mapa de red social, hablar del tipo de instituciones o el tipo de intervención que yo voy a hacer en un mapa de red. ¿Sí se van dando cuenta? Sí, Porque sí, no es ahora. igual, no es decir, ah, bueno, escojo el mapa de red y hago los circulitos y ya, y ahí presenté alguno. Es que cada uno de estos instrumentos, estos tres instrumentos que son los que prácticamente vamos a trabajar, me están presentando información de diferente tipo. Yo por eso les puse este ejemplo, porque si se van dando cuenta, esta información no me dice ni qué institución es, ni me clasifica las instituciones, no me dice el tipo de intervención a la cual yo puedo operar, no me dice el tipo de red social que es, si es una red social que está más constante o menos constante, simplemente esto me da una información muy básica. Esta ya me la da más puntual y si ustedes se van dando cuenta acá, las acciones y todo eso me permite ya clasificar mejor. Y obviamente el ecomapa es otro de los instrumentos. Claro, hasta aquí con este mapa de red social, niños. Profe, entonces son dos, el ecomapa y el ¿No? mapa de red social. Y el mapa de red. Son mapa de red social, mapa de redes y ecomapa. Son tres, Michelle. ¿Cómo era? Ecomapa, mapa de red social y Mapa de red social, mapa de redes y ecomapa. ya. ¿Y estos cuándo se entregan? Déjame definir, por eso digo, porque yo no, o sea, vuelvo y lo digo, déjame y yo les corroboro esa información, yo reviso la rúbrica como la planteó el profe Juan y miro realmente qué se les puede pedir y qué no. Pero por eso Ya, les decía yo, de adelanto les pido que por favor lean la literatura, específicamente, digamos, para un mapa de red social, porque está en el capítulo de psicología comunitaria en el libro de Víctor Sánchez. Y por favor también lean esto de Comapa. Yo les dejé una lectura de Comapa en terapia ocupacional. Específicamente Ricardo López nos enseña cómo se debe diseñar un ecomapa, que es lo próximo que voy a explicar. ¿Sí, Michelle? ya, entonces esperamos la respuesta, ¿no? Sí, esperen la respuesta, pero vuelvo y lo digo, el compromiso de ustedes también es que por favor lean la literatura y ustedes tengan claro esto, Michelle, ¿sí? O sea, que tengan clara esta terminología, cómo se clasifica, cómo identificar una red social abierta, una red social focal. No esperen a que nosotros el lunes les digamos si va o no va para que ustedes adelanten ese tipo de cosas y no por el informe, sino por conocimiento de ustedes, porque finalmente ese es el propósito. O sea,
operacionalizar esto es lo más sencillo, hacer un dibujo, hacer el mapa de redes es lo más sencillo. Es que cuando yo te diga, Michelle, con tu institución, qué tipo de institución es, no sé, el Dideco de Puerto Montt, tú me digas, profesor, el Dideco de Puerto Montt es una entidad, una institución privada territorial por tales y tales características. Y digamos, cuando yo te diga, Michelle, ¿qué vas a trabajar con el Dideco y tu agrupación? Tú me digas, ¿va a ser una intervención en red o va a ser una práctica en red porque vamos a hacer determinadas acciones? Eso es lo que a mí realmente me interesa que ustedes aprendan de esto, ¿sí? Más allá de que si va o no va incluido dentro del informe, ¿sí? Sino que cuando yo te pida o cuando en un informe se te pida qué tipo de intervención es, qué tipo de acciones desarrollar, tú me digas, vamos a desarrollar con esta agrupación una práctica en red porque vamos a articular instituciones públicas, instituciones territoriales, funcionales privadas, privadas territoriales, públicas territoriales, privadas territoriales o simplemente funcionales, ¿sí? A ese nivel es que yo quiero que lleguen ustedes. ¿Sí, Michelle? Ya, sí, se entiende. Entonces, si ustedes leen, digamos, la lectura del ecomapa en terapia ocupacional, se van dando cuenta de que creo que lo primero que hay que decir es el ecomapa es un diagrama como el sistema solar. El ecomapa va del centro a la periferia, pero el ecomapa, a diferencia, por ejemplo, de un mapa de red o un mapa de redes, me dice el tipo de estructuras sociales y el tipo de vínculos con los cuales hay participación entre las comunidades, ¿cierto? Es el conjunto que indica una estructura de la red social de soporte y una serie de códigos que simbolizan el modo en que hay participación de la red. Es decir, esto es un sistema solar, en el centro hay como un solecito, en este caso en el centro iría la comunidad y alrededor las instituciones o el conjunto de estructura social. Cuando hablamos de estructura social pueden ser personas, instituciones, familia, amigos, a diferencia de los otros dos que están separados, acá pueden ir cualquiera de estos. Entonces, en el centro puede ir, en el centro lo que llamamos nodo, puede ir la agrupación o puede ir perfectamente la persona. Y alrededor está la estructura social que soporta la agrupación o que soporta la persona. Y obviamente, debajo de cada uno de los ecomapas siempre hay ciertos códigos. Estos códigos, como ustedes los pueden ver, pueden tener, los códigos simbolizan o tipifican el tipo de vínculos que tenemos con ese tipo de estructura social, perdón. Entonces, cada uno, usted no me puede, por ejemplo, no pueden entregar ecomapas sin codificación, sin estos códigos de lectura. Siempre va a haber estos códigos que pueden significar un vínculo débil, un vínculo fuerte, altamente o bajamente, digamos, conectado. Hay conflicto, hay un conflicto débil o interrumpido, hay un conflicto fuerte, o usted puede diseñar el tipo de codificación, pero que tiene que ver con el tipo de vinculación que se lleva a cabo. ¿Sí? El proceso de construcción del ecomapa es un hecho durante las conversaciones de historias de la participación de los sujetos, o ya sea que el sujeto cuente sus experiencias y estas son traducidos en símbolos, siendo producto final la construcción de un ecomapa, así como lo vemos acá. Perdón, voy a ampliar un segundo esta cosa para que la vean ustedes, que se ve muy chiquitita. Entonces, si se van dando cuenta, este ecomapa también resulta siendo individual o puede ser colectivo. Entonces, por ejemplo, está María de 89 años, quien vive sola, tiene un hijo que se llama Nora, una sobrina, una vecina y el centro de salud. Entonces, si yo me guío por los códigos que están puestos acá, mejora la explicación. Sí, un poquito más despacio. Entonces, si yo me guiara por los códigos de clasificación, ¿cierto? Que me da acá, entonces muy seguramente cuando yo veo un vínculo fuerte que es esta María de 89 años que vive sola, tiene un vínculo muy fuerte ¿con quién? Con su vecina.
Muy seguramente tiene un conflicto con su hija, que es Nora, porque acá lo vemos, mira, acá hay una alta vinculación. Sin embargo, hay unas líneas onduladas que me dicen que hay un conflicto con las personas. Quizás con el centro de salud no hay un vínculo o no hay un vínculo muy fuerte, es un vínculo débil. Sin embargo, hay un intercambio de reciprocidad del centro de salud hacia Doña María y de Doña María hacia el centro de salud. Al igual, hay un vínculo muy fuerte con la sobrina, pero también hay una conexión bastante buena o bastante, por ejemplo, acá no encontramos un vínculo fuerte interrumpido. Eso se va dando cuenta, digamos, a medida que vamos escuchando los relatos. Es importante que los ecomapas también se pueden colocar instituciones alrededor. Puede estar la municipalidad, puede estar el hospital, puede estar la oficina de organizaciones sociales, puede estar la Universidad Austral, lo que me permite en este ecomapa, que no me diferencia ni el mapa de redes ni el mapa de red social, es hablar de los tipos de vínculo. Entonces, sí se van dando cuenta que cada uno de estos instrumentos me presenta totalmente información diferente, por la cual es necesario siempre tener, ay, hijo de madre, tener información totalmente diferente. Se me perdió. Acá está. Claro, está ahí el ecomapa. Sí, profe, que lo habíamos visto con el profe Juan. Perfecto, entonces recuerden esto, por eso digo, entonces, estas tres formas de analizar con estos instrumentos me dan información, una de vínculo, otra de relaciones y otra de tipo de intervención o de prácticas, eso que no se les vaya a olvidar. Claro, hasta ahí en eso. Yo no sé si ustedes vieron, bueno, dentro de los diagnósticos, aparte de eso, eh, están las técnicas de recolección de la información, técnicas que me van a ayudar. Las diferentes técnicas de recolección dentro del diagnóstico comunitario pueden ser la observación. Yo siempre lo he dicho, la observación es algo que ustedes tienen que aprender a hacer, digamos, desde diferentes ámbitos. Mientras una persona interviene, la otra va observando, la otra va mirando, va tomando apuntes. Siempre se distribuyen los roles, siempre debe haber una distribución de roles cada vez que usted vaya a hacer un proceso de diagnóstico. Las entrevistas, cualquier tipo de entrevista, semiestructurada, estructurada, con las diferentes escalas, una escala Likert o escalas de conteo, escalas de diferentes puntos. Las entrevistas son súper claves. Las entrevistas no solamente a las personas, sino a las diferentes fuentes de información. Los grupos focales también es una muy buena técnica de recolección de información o de poner a las personas a conversar y sacar temas. También es una muy buena forma de hacer diagnósticos comunitarios, y las referencias de fuentes secundarias. Algo súper clave, digamos, al momento de hacer el diagnóstico es la detección de problemas. Quizás ustedes ya lo han hecho o lo van a hacer en futuras ocasiones. La detección de problemas se hace a través por saturación, cuando los problemas se repiten mucho. Entonces, doña María habló de que no hay agua potable, doña Francisca dice que no se puede bañar sino una vez por semana, de que le toca traer agua de un estanque y lavar la loza con agua de la cañería, ¿cierto? Entonces ahí se va repitiendo por saturación, también es una forma de identificar problemas. Por lluvia de ideas, ustedes saben que hacer un brainstorming es preguntarle a la persona qué opina, ponerlos a escribir, copiar las palabras, ¿cierto? En el tablero o en una repisa o donde puedan hacerlo. Y otra forma es sistematización de las fuentes primarias y secundarias. Obviamente, toda la recolección de la información ustedes van dinamizando. Si recogieron de primera mano la información que las personas lo hacían, o al momento de construir su problema social, consultaron bases de datos, las estadísticas del INE, los informes de pobreza de diferentes organismos institucionales o territoriales. Todo eso ustedes van sistematizando y ahí van detectando problemas. En la elección de problemas se puede hacer por conteo y numeración, contando cuáles son los más repetidos, o con el árbol de problemas, que también es una de las formas, y la saturación.
digamos, hasta cuando ya está toda la información y yo ya veo que se repite y vuelven y dicen lo mismo, a eso se le llama saturación de datos, por lo tanto ahí ya se termina, digamos, y se puede diagnosticar. Este es el árbol típico de los problemas, ¿cierto? Yo no sé si quizás ya lo hayan visto. Prácticamente el árbol de problemas se construye, por ejemplo, desde el centro hacia la periferia y del centro hacia las raíces. Las raíces siempre van a significar la causa de la causa de la causa de la causa de la causa del problema, es llegar prácticamente a elementos causales y el follaje de las hojas en el árbol de problemas significan las consecuencias de las consecuencias, qué pasa si no se soluciona esta, qué pasa si no se arregla, qué pasa si no se encuentra la solución, qué pasa si no logramos avanzar. Entonces está el problema central, digamos, el problema central siempre está en el tronco, en este caso hay déficit en los recursos humanos y económicos, y uno va a las raíces, que pueden ser la falta de red de apoyo, no recibe recursos por parte del Estado, y las consecuencias es, hay limitación en la participación social, la sobrecarga de las cuidadoras, el déficit de la calidad de vida de los usuarios. Entonces, a partir de un problema central que está acá marcado con azul, que es el déficit de recursos humanos y económicos en una situación, podemos ir a las causas que ocasionan ese problema y mirar las consecuencias de las consecuencias. ¿Qué se logra con esto? Y es cuando nosotros identificamos plenamente las causas, es decir, las raíces de ese problema, aquí es cuando hablamos de intervención práctica en red. ¿Sí? Cuando miramos las faltas de apoyo por parte institucional o no recibe recursos, acá podemos identificar los tipos de intervención y el tipo de institucionalidad a la cual podemos ir. Por eso es tan importante también hacer, por ejemplo, un mapa de red. Y muy seguramente cuando vemos las consecuencias, la limitación en la participación, la sobrecarga de las cuidadoras, el déficit de la calidad de vida de los usuarios, podemos acá formar los planes de intervención y las posibles soluciones. Entonces, esta es una muy buena herramienta, el árbol de problemas, para cuando ustedes vayan a hacer el diagnóstico comunitario participativo, cuando puedan hacer unos diagnósticos para encontrar las soluciones. Y cuando vayan a las hojas, ahí van a encontrar los planes de intervención y los planes de trabajo de esos problemas que se encontraron. Porque, por ejemplo, si yo veo que una de las consecuencias es déficit en la calidad de vida de los usuarios, muy seguramente mi práctica, mi intervención o mi plan va a ser enfocado a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Si yo veo que hay sobrecarga en los cuidadores, acá puedo desarrollar todo un programa de acción para cuidando a cuidadores, puedo ayudar a las cuidadoras. O si hay límite en la participación social, acá puedo yo desarrollar una escuela de liderazgo y participación social. Entonces, esto es súper importante al momento de plantear hacia dónde llevar la intervención, pero también cómo ejecutarla. Es súper clave que hagan eso. ¿Claro hasta ahí? No sé si tengan Sí, alguna profe. pregunta. Por ahora no tienen más preguntas. Dale, entonces, eso muchachos, yo sé que el bombardeo de información fue demasiada, pero bueno, yo creo que ahí tratándola de comenzar a unir y a sistematizar, se nos va volviendo un poco más con sentido. Lo que les digo, yo me comprometo de aquí al lunes a que la información está o en sus correos electrónicos o está en la plataforma para saber lo de la rúbrica, las instrucciones de entrega del informe que va para el 26 de octubre, como lo mencionan ustedes. En eso me puedo comprometer para que el lunes ya estén súper bien delimitadas las características del informe y lo que se les va a pedir y como dijeron, la rúbrica de evaluación de lo que van a hacer. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario. No, profe. O sea, en verdad, mi duda es si podría repetir las lecturas que dijo que iban a servir para hacer esto del mapa de red social y el otro. Mm,
Es que había nombrado unas lecturas hace un rato. Las de enfoque comunitario del libro de Víctor Ranaval y las del ecomapa de Ricardo López. Yo se las voy a dejar, en el Drive. Yo ahora me meto y se las voy a dejar ahí automáticamente. Voy a crear una carpeta que dice recomendadas para comunitario y ahí les voy a meter el libro los 2 libros de comunitario y los artículos, ¿sí? Ya, profe. Yo me comprometo para que Muchas ustedes gracias. lo puedan tener y si algo les mando un mensaje al Cibeduc el lunes eh, con los capítulos que tienen que leer, digamos, para que hablen de institucionalidad, de tipo de instituciones, exclusivamente para que los puedan leer, ¿vale? Y se puedan ubicar. Muchas gracias, profe. ¿Vale? Eso sería y nada, o sea, eh, como lo habían dicho, faltaría como la rúbrica y eso, pero ahí dijo usted que lo iba a ver. El lunes está en sus correos. Ujú. Gracias, Vale, profe. muchísimas gracias, que estén muy bien. Profe, Dime. Igualmente. no sé si había respondido, pero el árbol de problema igual iba. No sé si ya se había dicho. No todavía, no, eso yo Ah, creo ok, que perfecto. no, eso no, no. Lo que pasa es que por eso digo, yo no sé si lo vieron, pero el árbol de problemas, ¿sabes qué? El árbol de problemas se hace cuando es un diagnóstico comunitario participativo. Sí, Es muy difícil hacer un árbol de problemas solamente con datos como rebuscados. O sea, eso sí ahí es muy difícil. Por ahora no. gracias. Vale. Chao, que estén muy bien.